Sugerimos y le pedimos de favor que pueda cumplir con estos tiempos para seguir con la normalidad de la programación. Muchas gracias. Sí, Adelante. sí, sí, sin problema. Perdón, como les decía, es Francisco Gutiérrez de Alicia, Ana Lilia Coria y Pablo Emilio Escamilla, que como podrán ver, pues se repiten algunos nombres con la presentación anterior y es un poco la línea de investigación que seguimos y complementario a lo que presentó el compañero Hugo, ¿no? Aquí la intención de este trabajo es, bueno, como bien lo dijo mi compañero, pues hay una diferencia o una brecha muy grande entre lo que dicen las normas y las leyes y lo que realmente se realiza, ¿no? De esta falta de rellenos sanitarios, esta ignorancia tanto en el manejo de los residuos como en la aceptación de las instalaciones para el tratamiento o disposición final de los residuos, ¿no? Muchos de estos proyectos que, como mencionábamos se mencionaba en la presentación anterior, también carecen por la falta de aceptación de la población, ¿no? La población muchas veces no está dispuesta a que se construyan rellenos sanitarios cerca de donde habitan, aunque existe actualmente un tiradero a cielo abierto, ¿no? Sin ningún control. Entonces, este trabajo, que es una investigación documental, estaba encaminada a aprovechar infraestructura ya existente en un estado como el de Hidalgo, en donde si vemos deficiencias que existen en el manejo de los residuos, bueno, al interior de la República hay estados en donde esta deficiencia es mayor. Por ejemplo, en Hidalgo ni siquiera no existen normas de separación, ni siquiera en fracción orgánica y inorgánica, y tampoco existen sitios de disposición final que cumplan con la normatividad actual, ¿no? Con la norma 083. Entonces, por todo esto, se buscó ver cuál es la factibilidad de que la infraestructura que ya tiene Hidalgo, si pasamos a la siguiente, por favor, se pueda utilizar, ¿no? Entonces, veamos en esta parte de muchas veces del desconocimiento de la población, es que el quemar la basura, así, o digámoslo coloquialmente, quemar la basura, pues no nos oye como lo más adecuado, ¿no? Pensamos que cuando hablamos de incinerar es como si yo en mi casa prendiera la basura y bueno, dejara liberar todos esos contaminantes al medio ambiente, pero no es así, ¿no? Hay instalaciones especiales diseñadas para el manejo de los residuos mediante la incineración y específicamente la incineración con el aprovechamiento del poder calorífico de los residuos, ¿no? Que es lo que se muestra en esta gráfica, ¿no? Sobre todo en países europeos, esta técnica de la incineración con recuperación de energía es una técnica bastante aceptada, utilizada y necesaria, sobre todo para la fracción de los residuos que no es orgánico o que no es reciclable, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, el estado de Hidalgo se caracteriza por ser el principal productor de cemento, ¿no? Es el que tiene, bueno, perdón, en general, en México, bueno, la producción de cemento, México es uno de los principales productores de cemento en América Latina, entonces, se estima que el 5% de toda la generación de CO2 en el mundo proviene de las plantas de cemento. Y en México en particular, bueno, el 10% de las emisiones totales de gases con efecto invernadero provienen de la industria cementera, química y petroquímica. Y en particular en Hidalgo tenemos el corredor Tula-Tepeji, ¿no? Donde tenemos plantas de cemento y la refinería, ¿no? Y entonces, digamos que hay la oportunidad de que ya existe esta infraestructura. Y por otra parte, la industria cementera ha adquirido el compromiso de sustituir hasta el 35% de sus combustibles, en vez de utilizar petróleo o algún combustible virgen, digámoslo así, o de primer uso, por hasta un 35% de combustibles alternos, como pueden ser los residuos sólidos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y la imagen que estaba mostrando ahí es la planta de Tecpan Puebla, que es la que actualmente está recibiendo ya residuos de la Ciudad de México. Entonces, hay una parte de los residuos de la Ciudad de México que se envían 161 kilómetros hasta esa planta para aprovechar su capacidad calorífica. O bueno, sustituir combustibles derivados del petróleo. Perdón, ahora sí. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, vemos que la industria cementera en México son 36 plantas distribuidas en todo el país, de las cuales en conjunto generan 68 millones de toneladas de cemento al año, y si se cumpliera con esta meta de la sustitución del 35%, pues podría sustituir o se podrían utilizar o aprovechar en estos hornos de cemento hasta 3.1 millones de toneladas por año. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, de esas 36, 6 plantas se encuentran en el estado de Hidalgo, ¿no? En la franja sur, en este corredor que yo les decía que es el
corredor Tula-Tepeji, o para mayor referencia son las poblaciones que están a lo largo del arco norte, ¿no? En conjunto, estas 6 plantas producen o podrían producir tienen una capacidad de producir hasta 17 millones de toneladas de cemento, ¿no? Que es el 17% de toda la capacidad del país. Entonces, digamos, este es como que el panorama de la industria cementera en Hidalgo. Y por otro lado tenemos, si pasamos a la siguiente, por favor, qué es lo que sucede en el estado de Hidalgo, ¿no? Bueno, el estado de Hidalgo, pues, no se compara con la Ciudad de México, genera 2.800 toneladas de residuos al día. Aquí Hidalgo es uno de los estados con una mayor cantidad de población rural, pero entonces el 65% de sus residuos se genera en la zona más urbanizada, que también coincide con esta franja sur, ¿no? Donde está la ciudad Tula, Tepeji, Pachuca, Tulancingo, Tizayuca. Entonces, todas estas están en la franja sur. Y, como les mencionaba anteriormente, no se ha implementado ningún programa de separación en la fuente o se carecen de rellenos sanitarios con control de lixiviados y biogás. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, lo que se plantea aquí, les digo, es evaluar esta posibilidad de tratar una parte de los residuos que se generan en el estado de Hidalgo y que no reciben un tratamiento adecuado en hornos de cemento. Entonces, la metodología propuesta para evaluar esta factibilidad fue, pues, primero determinar la capacidad que tendrían las plantas de cemento en el estado de Hidalgo, para cuáles son los requerimientos energéticos para la producción, bueno, para la producción de cemento, qué cantidad de residuos tratados se podrían sustituir al utilizarse este porcentaje, hasta 30% como combustible alterno, y derivado de esto, qué reducciones de CO2 se tendrían al enviar los residuos a cogeneración en hornos de cemento o disponerlos en rellenos sanitarios. Entonces, si pasamos a la siguiente. Entonces, en ese sentido, bueno, se determinó cuál era ¿cómo se llama? Los requerimientos energéticos en cada una de las plantas, ¿no? O sea, cuánto para la producción, habrá estos 17.3 millones de toneladas de cemento, cuántas calorías o megacalorías de energía se necesitaban, ¿no? De eso, considerando una tasa promedio de los residuos sólidos de 3.500 megacalorías por tonelada, entonces tendríamos que se podrían enviar o tratar en hornos de cemento hasta 186.750 toneladas al año, lo que, para darnos una idea más concreta, representaría 512 toneladas por día. O sea, estamos hablando de lo que generaría cerca de 500.000 de habitantes, ¿no? Eso sería lo que se podría tratar en estas 6 plantas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues con eso, aquí lo que se muestra es que entonces existen distintas tasas de emisión por tonelada de gases de efecto invernadero, donde la tasa más alta, al final de cuentas, correspondería a si estos residuos se enviaran a un relleno sanitario. Eso sí, sin considerar cogeneración, o sea, nada más que se envían a un relleno sanitario, que existan las instalaciones adecuadas para el vertido del biogás. Entonces, eso nos llevaría a una tasa de 1.3 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de residuo dispuesta en un relleno sanitario. Y si lo comparamos a la tasa de emisión que se tendría en un horno de cemento, esa misma tonelada, si se generara o se utilizara para cogeneración en un horno de cemento, pues sería de 0.415 toneladas de CO2 por tonelada de residuo, lo que nos daría un ahorro, sin considerar el transporte, de 0.715 toneladas, 700 kilos de CO2 equivalente por tonelada de residuo. Entonces, bueno, sí habría un beneficio ambiental significativo. Entonces, muchas gracias. No, sí, la siguiente. Entonces, mediante esto se estimó que al final de cuentas, en el estado, o aprovechando esta infraestructura ya existente, se podrían reducir hasta 448.000 toneladas de CO2, equivalentes a 1.700 toneladas, con un suministro continuo de 1.700 toneladas de residuos al día, ¿no? Que es lo que se necesitaría y que sí se tiene en la franja sur del estado. Y básicamente esa es el trabajo que realizamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Francisco. Excelente presentación, datos bastante importantes y prometedores. En esta ocasión me permito hacerle una pregunta para promover la interacción. Em, de alguna manera u otra, estos trabajos, ¿cómo fortalecen a la sustentabilidad de este tipo de industrias? Sabemos que son empresas que requieren buenas prácticas y como que siempre se les pide esa parte de responsabilidad ambiental, social. ¿Cómo contribuyen desde este aspecto del tratamiento de los residuos a la sustentabilidad de la industria? Bueno, ya sé, desde la parte de la sustentabilidad podríamos decir, bueno, en reducir sus emisiones de su producto final, ¿no? Sería un producto final, digamos, ambientalmente más amigable al no consumir tanto combustible, ¿no? Y claro, también mejoran en su desempeño, porque por el combustible, digamos que aquí sí, lo que sucede es que cuando se generan o se utilizan los residuos como parte en la cogeneración, pues hay un costo que tiene que ser asumido por el generador, en este caso por los municipios, ¿no? Que es al final de cuentas adecuarlos, lo que es el de México, que es compactarlos, y en algunos casos, dependiendo del convenio, también el transporte, ¿no? Entonces, eso al final para las plantas cementeras puede significar un ahorro, ¿no? Ahora, de parte del municipio, pues también tendría que ver que ese ahorro es justificable, considerando que no va a ser la inversión en la infraestructura, ¿no? Porque es una infraestructura ya existente. Ahora, de este trabajo, también la otra cosa que nos dimos cuenta es que aunque existe el compromiso de la industria cementera, de la CANACEM, no todos o no todas las plantas de cemento en el estado tienen ya, o sea, hay algunas que ya tienen, sobre todo Cemex, ya tiene un porcentaje de sustitución. No es todavía del 30%, pero ya comienza a sustituirlo con otro tipo de combustibles, pero no todas las empresas ya han implementado la sustitución, ¿no? Entonces, en unas hay mayor o menor área de oportunidad y sobre todo, pues eso se va a traducir ¿cómo se llama? En la calidad o en la aceptación que puedan llegar a tener sus productos finales, ¿no? En este Muy caso, bien. cemento concreto. Claro, muy bien. Muchas gracias, estimado Francisco, por excelente trabajo. Y siguiendo la programación, vamos a ver el trabajo que lleva por título Educación Ambiental. No, perdón, este no va a estar en el día de hoy. Seguimos con desarrollo de un protocolo de acuacultura simbiótica para la producción de tilapia en estanques circulares. Preguntamos si por acá están algunos de los ponentes, Eric, David o Luis.